hoy murió Quino, ¿Viste? el creador de Mafalda, esa niñita, espejo, me acuerdo de mi madre, me estoy acordando mucho de mis familiares en estos días, esa niña, espejo de la clase media argentina, de los 60, de los 70, esa niña que buscaba simbolizar la juventud progresista, ¿no? Preocupada por la humanidad, por la paz mundial, esa niña que se rebela contra el mundo, legado por sus mayores. Mafalda, que llegó a ser tan popular, piensen ustedes, que fue traducida a más de 30 idiomas. Mafalda, que nace como una publicidad encubierta. Pocos lo recuerdan esto de la empresa Ditela, Siam Ditela, ¿no? Ellos querían promocionar la marca de electrodomésticos Mansfield. Entonces habían pedido una historieta, una tira, en la que aparezcan algunos electrodomésticos y que los nombres de los personajes comenzaran con M. Y allí nace justamente Mafalda, que luego obviamente se iba a independizar, pasando la revista Primera Plana, ya desvinculada de los propósitos publicitarios, Quino, y allí se libera, y concibe a Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito, Libertad, todos los personajes. Hoy, en el día de su muerte, tal vez Quino y Mafalda, porque no, su criatura más brillante, nos ayuden a sintetizar este comentario, este editorial, con una de sus frases de cabecera. Prefiero causar molestias diciendo la verdad que causar admiración diciendo mentiras. La cuestión de la pobreza. Es el dato que va a dar a conocer esta tarde el INDEC. Seguramente va a ser alto. Un número que cerró en el último semestre de 2019 en más del 35%. ¿Cuánto puede estar ahora la pobreza? Y seguramente más del 40%. Pobreza mata relato. En menos de 50 minutos. El INDEC va a informar que por lo menos el 40% de los argentinos son pobres. Esto va a salir ahora, lo estamos adelantando. Y esto quiere decir que en los primeros 10 meses de gobierno de Alberto, la pobreza creció 5 puntos. De hecho, según Claudio Lozano, que es funcionario de este gobierno, se sumaron 5,5 millones de nuevos pobres entre el primero y el segundo trimestre de este año. Traducción: 18.500.000 argentinos que viven con ingresos por debajo de la línea de la pobreza. Lo hicieron. Muy bien. Un verdadero desastre. Económico, político, pero sobre todo social. En marzo, me acuerdo de las cosas que decíamos, pero no importa. ¿A quién le va a echar la culpa el gobierno? A la pandemia. ¿A quién le va a echar la culpa a la oposición? A la cuarentena. Discutan, pierdan tiempo, peleense. Todo esto ya se había discutido en marzo y en abril y nos reputeaban por esto. Hagan discursos baratos. Total, el país tiene tiempo para seguir desangrándose. No pasa nada. ¿Qué decía el presidente en campaña? En campaña, Alberto, que venía a parar la pobreza, poner en marcha la economía y defender tu salario. Voy a tratar de ir en la misma dirección que estamos lo más rápido posible. ¿Está bien? Macri dice que si gana, su plan es hacer lo mismo pero más rápido. Esta es la cantidad de argentinos que dejaron de ser clase media y pasaron a ser pobres desde que él es presidente. Imagínate en 4 años más. Podría hablarte de las promesas que no cumplieron, de la herencia que voy a recibir, o describir la realidad que vos ya conocés muy bien. Pero yo no vengo a eso. Vengo a pararlo. Vengo a poner en marcha la economía y a defender tu salario. Hay 2 maneras de gobernar. Vivir poniendo excusas por lo que otros hicieron o empezar a ocuparnos del futuro de todos. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación. Frente de todos, lista 136, celeste y blanca. Bueno, en cualquier momento comienzan, No paró la pobreza, no puso en marcha la economía, no defendió tu salario, una raya más al tigre, en fin. Para ser justos y equilibrados, la verdad que la pobreza en Argentina es un logro colectivo, ¿sí? Cada gobierno es como que aportó su granito de arena para que Argentina sea cada vez más pobre. Solamente agarro los últimos 10 años para ser generoso. La última gestión de Cristina llevó la pobreza de 24 a 29 puntos, los últimos 4 años de Cristina, que fueron 2011 y 2015. La gestión de Macri
llevó la pobreza de 29 a 35. Un desastre. Y en menos de un año, esto sí que es novedoso, en menos de un año, la gestión de Alberto rompió todo y llevó la pobreza de 35 a 40. Pandemia mediante, también es justo decirlo. Vos pensás que esta cifra tan espantosa, que se va a conocer en instantes, en 45 minutos, fue la medición del primer semestre completo. Sin embargo, yo te pido que escuches bien esto. Entre abril y junio, la pobreza trepó el 46%. Ahora bajó un poquito porque se activó el país. Pero esto quiere decir que hasta hace muy poco tiempo había 21 millones de pobres en Argentina. África, Esto es África. Un país donde la mitad de la gente es pobre. Por eso digo, hace varios días que venimos sosteniendo que el principal problema del país es la mentira, es la estafa, es la zaraza, como dice Guzmán, es el relato. Reapareció ese viejo relato de un Estado presente que cuida a los más humildes, pero ese relato en algún momento irremediablemente se termina chocando con la realidad. Hoy es ese día. Te doy otros ejemplos de choques entre relato y realidad. Vamos a aumentar las jubilaciones un 20%, ¿no fue lo que dijo Alberto en una nota con Navarro? Bueno, realidad brutal, caída de la jubilación mínima. Macri deja el haber mínimo en $200. Hoy lo tenés por abajo de $125. Te doy otro ejemplo de relato versus realidad. Relato, vamos a encender la economía, era lo que decía la campaña. Realidad, el PBI cayó 19% en el segundo trimestre. Nos pegamos una piña tan dura que en un solo trimestre retrocedimos 16 años en el tiempo. Eso fue cuando el país estuvo absolutamente parado, que algunos decíamos que tal vez había que fijarse la manera en la cual hacíamos la cuarentena. Y llevó a la quiebra a miles de empresas y comercios y créeme, no se recupera esto de la noche a la mañana. No es que prendés ahora la economía, levantás la cuarentena y las empresas mágicamente vuelven a nacer. No es así. Va a llevar años, por no decir décadas, reparar este desastre. Sigamos con el relato versus realidad. Relato. No están mis planes de evaluar. Lo dijo la semana pasada, hace muy pocos días. Realidad de evaluación del 35% en un día. Fíjate, lo tenés, lo que decía el presidente, pocos días antes de anunciar el impuesto del 35%. ¿Puede evaluar o No está en mis planes. No está en mis planes. Y siempre creí que los cepos de esta naturaleza son malos. Yo lo heredé. Y heredé un país en términos de reserva en caída libre. Yo no potenciaría el cepo. No lo haría más grave. Bueno, sigamos con relato versus realidad. Relato, coronavirus. Ayer poníamos el audio de Ginés. ¿Te acordás cuando decía, el mundo habla del modelo argentino? Bueno, octavos en el mundo, muchachos. Octavos en el mundo, ministro. Argentina se convirtió ayer en el octavo país del mundo con más casos acumulados de coronavirus, desplazando a México. Estados Unidos, 7.300.000, India, 6.200.000, Brasil, Rusia, Colombia, Perú, España, Argentina, 736.000 casos. Luego México, Sudáfrica. Yo recuerdo cuando el presidente decía, prefiero un 10% más de pobres y no 100.000 muertos en Argentina. Bueno, los pobres ya los tenemos, ahí está. El problema es que los muertos también. Lamentablemente estamos sumando de a 3.000 muertos por semana. Es una locura lo que está pasando. Y esas comparaciones que hacíamos con Chile, con Suecia, con España, con Italia, obviamente ya no se hacen más. El show de la filmina terminó, porque la verdad es que nunca dominamos al virus como alguien dijo. Pero sigamos, relato versus realidad. Relato, vamos a dar batalla contra la inseguridad, era la campaña de Alberto. Realidad, pico delictivo en los grandes centros urbanos, Gran Buenos Aires. Fíjate, esta metáfora me pareció muy acertada, de la zaraza de los gobiernos con la inseguridad en Argentina. Primera reunión, escucha esto, del Consejo de Seguridad Interior en la provincia de Tucumán. Esto pasó este año. No olvidar, por favor. Presta atención a lo que el gobernador Mansur, esto es inseguridad, le decía a la ministra Frederick. No tiene que poner a alguien que lo escuche.
Exacto. Tenés que poner a alguien que lo escuche, que lo atienda. Tenés que poner a alguien que lo escuche, que lo atienda. Después hacemos lo que nosotros queremos. Bueno, obviamente el gobernador Mansur no sabía que tenía el micrófono abierto. La metáfora más perfecta del relato, ¿no? Vos tenés que poner a alguien que escucha a la oposición y después hacemos lo que nosotros queremos. La farsa hecha audio. Hago de cuenta que escucho, hago de cuenta que dialogo, pero después hago lo que yo quiero. Por eso digo que el relato no es solamente la pobreza. Es la inseguridad, es el coronavirus, es el dólar, es las jubilaciones. El relato es una capa protectora. Es como un disfraz de progresismo, de página 12, de redistribución del ingreso, de cuidado por los pobres, de Estado presente, pero al final el rey está desnudo. Te muestro un ejemplo más de relato versus realidad. Relato, hay que acostumbrarse a ahorrar en pesos. Frase dicha por el presidente, por el jefe de gabinete Cafiero. Realidad, el dólar siempre gana. El presidente y sus ministros en las últimas semanas especificaron su discurso. Nos dicen que el dólar es para producir. Y nos dicen que ahorremos en pesos, por ejemplo, con un plazo fijo. Fíjate lo que pasa cuando intentamos ahorrar con un plazo fijo en pesos. Escuchá, esto es del profesor Domecq. En 54 de los últimos 70 años, el plazo fijo en pesos perdió contra la inflación. ¿Cómo ahorro en pesos si la inflación siempre termina siendo acribillada por mi moneda? Por eso digo, siempre es más cómodo fingir ser un gobierno popular, es más fácil vender redistribución, solidaridad, siempre es más sencillo generar un relato adulcorado. Pero la realidad es que más temprano que tarde se termine poniendo. Este hombre, a partir de Mafalda, que iluminó toda una generación y decía las cosas que no se podían decir en épocas en que la palabra estaba prohibida, y Mafalda, sin embargo, interpelaba a la sociedad con mucha fortaleza, los personajes, Miguelito, su madre, su padre, Guille, la gorda, ¿cómo se llamaba? Que no me acuerdo nunca. Susanita, que quedó como el emblema, cuando uno dice Susanita, quedó como el emblema de la señora esa que se quiere casar y nada más. Y bueno, la verdad, maestro, que Mafalda está unida a toda nuestra juventud, a nuestra historia, a la historia de los argentinos. Usted es uno de los que ocupan acá la galería de ídolos populares. Bueno, le deseo mucha suerte en esta changuita de gobernar que tiene usted. ¡Ay, divino! Te amo. Hasta la próxima. Te amo, gracias. Muchas gracias. De nada, gracias.